Bueno, hace días, que es la noticia del momento, hubo la presencia de 3 asesinatos en el cual se concluye de que es sicariato. Entonces, como eso también ha causado indignación a nivel nacional e internacional, en el cual se atribuye, o mucha gente presume, de que los culpables son los Bucaram, es lo que he escuchado. Entonces, eso denota de que se deberían tomar medidas para controlar mejor u obtener una mayor seguridad para poder impedir los delitos. Bueno, entonces acá tengo Power BI. He tomado los datos que existen en RStudio o RStudio con lenguaje R. Entonces hay un conjunto de datos que tiene que ver con las tasas de delitos violentos por estado en Estados Unidos. Entonces, este conjunto de datos se llama US Arres. Es un, técnicamente se le diría un data frame o data frame. En español sería un marco de datos con 50 observaciones sobre 4 variables. Están las variables, las 4 son de tipo numérico. La una se llama arrestos, la otra se llama asalto o asaltos. Urban POC, que tiene que ver con el porcentaje de población urbana. Violación, que tiene que ver con los arrestos por violación. Entonces, claro que estos están en inglés porque tiene que ver con datos de Estados Unidos. Como dice ahí, es un conjunto de datos que contiene estadísticas en arrestos por cada 100.000 residentes por asalto, asesinato y violación en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. En 1973 también se da el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas. Esta es en la parte hecho en Power BI. También tengo acá en lo que es el documento reproducible que uno se obtiene al usar el R Markdown del RStudio del lenguaje R. Aquí se ven todos los resultados, que es un formato que se suele usar, un documento reproducible en HTML. Bueno, pero acá aquí en Power BI lo que pude hacer fue integrar objetos visuales de R. O sea, en Power BI también se pueden incrustar objetos visuales de R. Esto que me da al ejecutar en la plataforma de R, en RStudio. También se lo puede tener acá en Power BI. Entonces aquí está el gráfico de correlaciones. Acá en cambio el de individuos, la gráfica que me da, que es lo que también acá lo muestra el documento reproducible. Aquí está. También lo tengo aquí. En otra página sale en cambio el círculo de variables. Aquí también me lo muestra o lo obtengo en el HTML. Viendo aquí en Power BI también tengo el dendrograma, que esto ya es la clusterización, es decir, la conglomeración, cómo se agrupan los individuos de acuerdo a los datos, a características comunes que obtiene el algoritmo. En este caso es el de clustering jerárquico. Aquí vienen los grupos, porque ya una vez de que ya se obtiene el dendrograma, aquí estarían los grupos. Y aquí ya se obtiene, se incluye, se añade una nueva columna que sería a qué grupo pertenece a cada estado. Y aquí están los centros, el cual con esto se puede analizar cuáles serían los patrones comunes, las características comunes. Pero bueno, la limitación que tiene Power BI con lo que es incrustar objetos visuales en R o de Python es de que no se pueden publicar.
en internet todavía. Entonces lo que se puede hacer es exportarlo a PDF y aquí lo tengo. Entonces lo que estaba viendo aquí, como decimos, aquí el análisis se hace de tasas de delitos violentos por estado en Estados Unidos, en el cual se ve arrestos, asaltos, el porcentaje de población urbana, que también es una variable que consideran, y los arrestos por violación, o sea, los casos de violación. Entonces aquí sí ya puedo ir viendo cada una de las páginas y aquí. Entonces aquí vemos, como decía, cada uno de los estados aquí ordenados alfabéticamente, está Alabama, Alaska y etcétera. Tenemos una columna que muestra la cantidad de asaltos, aquí el promedio de asesinatos, o bueno, es un promedio porque dice, como dice acá arriba, es por cada 100.000 residentes. Entonces, por cada 100.000 residentes sale que son 13.20. Y violaciones, estas violaciones es por cada 100.000 residentes 21.20. Ese es el resultado que da. Y el porcentaje de población urbana que aquí dice que es 58%. Eso es de aquí, que va listando para cada uno de los estados de Estados Unidos. Entonces aquí me paso a ver el gráfico de correlaciones para ver cómo se van correlacionando las variables. Entonces aquí vemos que de todo este gráfico, la correlación más alta es la que existe entre asesinatos y asaltos. Existe una fuerte correlación positiva. Es decir, que si hay un asalto, hay una gran probabilidad de que haya un asesinato. No es tan considerable la de violación, pero también existe una pequeña relación de que si está asesinando, también puede ser de que haya violado, ¿no? Digamos que en términos generales el orden sería primero viola, luego mata, pero bueno, existen esas parafilias como la necrofilia, que quizás en este instante sea irrelevante, pero el punto relevante de que si hay una pequeña correlación, más del 50%, entre lo que es el asesinato y la violación. También lo que tiene más lógica, ¿no? Es de que existe una fuerte correlación, como ya vimos, de asalto con asesinato y también de asalto con violación, porque es como lo más lógico, ¿no? Como lo que vemos acá en el, o sea, lógico digo en la parte de los sucesos, como vemos aquí el cuadro de los datos. O sea, es más probable que los delitos sean asaltos, ¿no? La mayor cantidad de delitos suelen ser asaltos. En menor cantidad las violaciones y en mucho menor cantidad los asesinatos. Entonces, a eso me refiero de que sí, aquí una cierta lógica, ¿no? Es más probable de que después de asaltar, por esto que vemos la correlación de 0.8, que después de asaltar es más probable que pueda terminar en asesinato en comparación con violación. Entonces, esta otra variable, la población, el porcentaje de población urbana, hay unas correlaciones bajas, no llegan ni siquiera al 50%, pero de las tres variables con las que se puede correlacionar la población urbana, el porcentaje de población urbana, el más alto es con violación. Eso quiere decir como que hay una tendencia, que también digo, se puede ver como lógico, ¿no? Hay una mayor tendencia de que a mayor porcentaje de población urbana haya mayor cantidad de violaciones. ¿Por qué digo que puede seguir una cierta lógica? Porque pueden pasar, por ejemplo, cuando se van a las playas, que no lo podemos ver como una población rural, lo podemos ver como una población urbana que está viajando de turismo de ocio. Y cuando hay las fiestas, las borracheras, todo tipo de placeres, todo eso puede terminar en violaciones. Lo mismo en las ciudades, con la presencia de bares, discotecas, fiestas, etcétera, que es lo que indican las estadísticas. Aquí sí ya vamos al gráfico de los individuos y aquí se van distribuyendo, se van colocando, posicionando cada uno de los estados de acuerdo a estas cuatro variables que lo vemos acá. Aquí está el círculo de variables. Entonces, algo curioso, ¿no?
Todas las variables están en el lado derecho, o sea, en este cuadrante y en este cuadrante, donde tenemos población urbana, en el cual se ve de que hay una mayor correlación entre, como lo que vimos, ¿no? El asalto con asesinatos. También hay una entre la siguiente serie de correlación entre asaltos y violaciones, que es lo que vemos aquí, porque esto de aquí sigue lo que geométricamente tiene, o sea, se corresponde con la función trigonométrica en geometría que sería el coseno. Entonces el coseno, mientras se va cerrando la abertura del ángulo, es decir, que va tendiendo o llegando a cero, coseno de cero es igual a 1, entonces tendríamos una correlación positiva. Que eso indica que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces, pues tenemos aquí una correlación que lo vemos geométricamente, gráficamente lo podemos ver que sí se cumple. El ángulo que existe entre este vector de asalto con el vector de asesinato es unos grados menores, ¿no? Cercanos a cero, o sea, no son tampoco tantos. En cambio, lo que sí se ve que existe como un ángulo recto de 90 grados entre el porcentaje de población urbana con lo que es el asesinato. Entonces, ahí eso sería que no se podría ver qué tipo de correlación hay, porque coseno de 90 es cero. En fin, bueno, eso ya es como tratando de ubicar en perspectiva cómo se puede esto analizar a nivel de, porque esto sale del análisis de componentes principales y aquí se lo puede analizar o estudiar desde el punto desde el punto de vista geométrico con la función trigonométrica del coseno. Pero lo que vamos a ver aquí, como decía, y es verdad. Por ejemplo, si tomamos a Florida o a California, están aquí, que son uno de los estados que mayor cantidad de delitos tienen. Entonces, Florida está un poco más abajo, están en este cuadrante de abajo. Si vemos la correspondencia estaría por aquí. Entonces, sí, tiene mayor cantidad de asaltos, también una cierta cantidad de violaciones y de asesinatos. En cambio, lo más curioso acá que podemos ver es que estados como Connecticut, que están muy aparte, en estos dos cuadrantes que no aparecen en ninguno de los vectores de las variables, estos son los estados donde hay menos cantidad de delitos. Por eso aquí podemos ver este que se sabe pronunciar Maine. Se escribe Maine. Si lo vemos no encaja ahí, pero podemos ver de pronto Connecticut. O lo podemos ver acá. Aquí sí lo podemos ver en, en intro. Crímenes aquí. Aquí sí en Power BI ahí sí tenemos el objeto y lo podemos ver. Entonces aquí está Maine. Por eso vemos 83, o sea, es menor en comparación a los otros, ¿no? 83 asaltos, 2.10 asesinatos y 7.8 violaciones. Relativamente es un valor muy bajo, que es lo que vemos aquí. Por eso se coloca en esta parte, donde no aparece ninguna de las variables. Ok, entonces aquí ya viene el dendrograma, el de los clústeres, para ver cómo el algoritmo los agrupa de acuerdo a los datos, a las ciertas características. En este caso sería al hacer la correlación entre las variables. Se ve que el algoritmo nos bota o se da cuenta de que hay tres grupos, puede diferenciar en tres grupos, que es lo que se ve ahí en los recuadros de color rojo. Y sí, aquí si nos damos cuenta, por ejemplo, en el grupo 1 se ve que está Florida, aquí también se ve a California, entonces acá en cambio en el grupo 2 podemos ver que está, por ejemplo, Texas, está Washington, y en el grupo 3 estaría Connecticut. Vemos que también en el grupo 2 está Arkansas. Entonces si vemos acá, ya en esta gráfica, o en esta tabla, ya le coloco el grupo que pertenece, que es
como decía. Por ejemplo, vimos que California está en el grupo 1, Florida también en el grupo 1, el clúster 1. En cambio, vimos que Connecticut estaba en el 3 y Arkansas estaba en el 2. Y aquí, en cambio, viendo los centros, viendo la leyenda, el color rojito tiene que ver con asesinatos, el verde con asaltos, el azul con el porcentaje de población urbana y el celeste con las violaciones. Lo que sí podemos ver en cada uno de los clústeres, en cada uno de los grupos, es de que en este caso existe una similitud en los patrones. Es decir, en los tres grupos se ve de que la mayor cantidad de delitos son asaltos, que como digo, sigue la lógica de lo que suele pasar en el diario vivir. Luego está la población o el porcentaje de población urbana, que digamos que es una variable que se usa o que ellos usaron como para poder analizar, sacar ciertos análisis, pero digamos que población urbana la vamos en este instante a no tomar en cuenta porque no tiene nada que ver con, o sea, directamente no tiene nada que ver con delitos en sí. Entonces, el siguiente delito que se ve que sigue, que es en mayor cantidad, o sea, después de los asaltos, son las violaciones. Y luego también son los asesinatos. Entonces, en ustedes está ese mismo patrón. Mayor cantidad de asaltos, luego lo que son las violaciones y luego los asesinatos. La diferencia en los tres clústeres es de que en el clúster 1 todos los delitos son de mayor cantidad, tanto asaltos como violaciones como asesinatos. Y en cambio en el clúster 3 es el que tiene menor cantidad. Menor cantidad de asaltos, menor cantidad de violaciones y menor cantidad de asesinatos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces, como decía, grupo 1, mayor cantidad, clúster 1, mayor cantidad de asaltos, mayor cantidad de violaciones y mayor cantidad de asesinatos. El grupo 1, que por ejemplo tenemos California, no es así. O sea, tenemos, o Florida, 335 asaltos, asesinatos 15.4 y violaciones 31.90. En cambio, por ejemplo, Connecticut, que pertenece al grupo 3, que es el grupo que tiene menos cantidad de delitos, tiene 110, en comparación a Florida, menos del 50%, tiene 3.3 asesinatos, así mismo comparando con Florida, casi el 20%, y lo que son violaciones tiene 11.10 también, así sería como aproximadamente el 33% de lo que tiene Florida. Entonces aquí podemos ver, o sea, esto de aquí es como para darnos cuenta de al tener datos se podría ir encontrando, en primer lugar, como de una forma exploratoria, analizando de forma exploratoria, se puede ver cada uno de los patrones que se pueden encontrar en los asesinatos. O sea, esto es como un ejemplo de ver cómo se pueden encontrar patrones en los asesinatos para ir viendo cómo se pueden clasificar. En este caso, si alguien quisiera, así Estados Unidos, que me imagino que lo deben haber hecho de una u otra forma, ¿no? Por eso es que ya existen otras organizaciones que aparentemente pueden luchar contra la corrupción. Uno nunca sabe, parece que la sociedad mundial es corrupta, pero por ejemplo el FBI sería un organismo aparte de la policía y de las Fuerzas Armadas que se encargan de poder estudiar estos delitos y poder, ahí viene la parte que debe ser útil, anticiparse, porque se podría decir que en Ecuador no se podría hacer esto o qué es lo que se hace, pero según este otro PDF que descargué, aquí se ve estadísticas de delitos de mayor connotación, según el INE. Entonces se ve de que ellos sí guardan, tienen ciertos datos, en el cual hasta hacen una comparación de que en teoría algunos delitos van disminuyendo. Aquí están valores absolutos de enero de diciembre de 2019-2020, haciendo una comparación del año 2019 con el 2020. De robo a domicilios en el 2019 fueron 11.099 y en cambio en 2020 fueron 7.298. Entonces, si tienen estos datos es porque han de tener una base de datos o un sistema en el cual pueden ir ingresando esa información, cada uno de esos datos. Entonces, este de acá,
Por eso que viene la utilidad de la minería de datos o la utilidad de lo que ahora se llama ciencia de datos, que vendría a ser lo mismo, solo que con datos estructurados o con mayor cantidad, no estructurados, perdón, y con mayor cantidad de datos por la proliferación de aparatos electrónicos con esto del Internet de las cosas o lo que más se utiliza acá, que serían los smartphones y las redes sociales. Entonces, a cada instante se están creando datos e información. Y en base a eso, se podría sacar provecho, porque acá simplemente me da una estadística. O sea, la utilidad, como decía, de la minería de datos y la ciencia de datos es que tú puedes predecir y puedes prevenir, porque acá se ve como que, bueno, podemos verlo desde un punto de vista, un enfoque positivo. Bajaron la cantidad de robo a domicilios, pero sea como sea, aunque hayan bajado, simplemente me da una idea de que se disminuyó, pero no se está previniendo. Mucho mejor sería que se prevenga. O sea, es mucho mejor no decir de que la cantidad de robos ha disminuido, es mejor decir, hey, hemos podido prevenir que hayan robos, hemos podido combatir la delincuencia, previniéndote, ¿no? Porque sea como sea, a cualquier ciudadano que sea víctima de robo no es agradable. Y aunque más que pueda parecer utópico y quimérico decir de que no se va a poder impedir de que hayan robos, pues se debe luchar contra eso, ¿no? Hablando de robos, ahora imagínense, como decía, que es la noticia del momento, el sicariato. Estamos hablando de homicidios, de asesinatos. Como decía la otra vez, son vidas y esas vidas, así como en el COVID, son situaciones en que son irreparables, no se puede revivir a una persona. Entonces, ¿cómo poder prevenir eso? Sería una forma de pronto de combatir la corrupción, porque esto de aquí es algo de Estado, o sea, tiene que ser gobierno y sociedad, y empezar el gobierno, en el que de pronto, como decía, a veces sí es bueno seguir buenas prácticas, valga la redundancia, seguir buenas prácticas es recomendable. Aparentemente, lo que se vende en series y en películas de que el FBI es una institución que puede anticiparse a los delitos y puede evitarlos. Entonces, de pronto acá en Ecuador se podría hacer algo similar, que no creo que se deba tener un enfoque mediocre y pesimista de decir de que no, que en Ecuador no se puede porque no haya la tecnología. No, la tecnología y la capacidad ya puede haber. El capital también porque vemos de que el dinero no lo emplean como se debe emplear. Dinero a veces es lo que más falta. Lo que alguien diría es que falta es conciencia, una conciencia de querer hacer las cosas de forma productiva, de la mejor manera. Claro, porque con lo que se vivió, de lo que se dice que fueron sicariatos, actos de sicarios, no sé, si se tuviese una institución que pueda sacarle provecho a los datos, a la tecnología, lógico, complementándolo con una formación física, física y estratégica similar a la que puede tener la policía o las Fuerzas Armadas, pero gente mucho más especializada, sobre todo en el manejo de estos datos. Entonces, se podría combatir eso. Quién sabe si que esta se podría descubrir, sí que hay redes de mafia, redes de corrupción mucho más grandes a nivel, sí, sí, que sería a nivel mundial, como por ejemplo, si hay conexiones con guerrillas, con paramilitares, con guerrilleros, con paramilitares, sí que hay con esos de carteles de narcotráfico. Pero lógico, mientras gobierno y sociedad, por eso digo, esto es algo de Estado. Si gobierno y sociedad no ponen de su parte o no hacen nada al respecto, entonces no se puede sacar. Pero yo creo que sí se podría empezar. Es mejor hacer algo, siempre es mejor tener algo que no tener nada. Y esta es una forma, como digo, una forma que pongo de ejemplo de cómo se puede sacar provecho a los datos, ver los patrones de acuerdo a ciertas variables que se definen. De pronto también hay estudios en que se ve en qué día, en qué periodo del año, a qué hora lo hacen. Entonces ahí se puede hacer un modelo predictivo y prevenirlo. O sea, tanto el modelo predictivo y el modelo que sirve para prevenir, pero ya llevándolo a la acción.
Bueno, aquí a nivel técnico, como digo, he podido complementar tanto la tecnología de R con la tecnología del Power BI. Las he complementado, las he integrado usando, me refiero en el uso porque igual la herramienta es la que les integra, y con esto he hecho este estudio. Y sí, sería como algo para ponerle cabeza de que sí se podría sacarle provecho a los datos para ya poder eliminar o poder combatir a la delincuencia y a la corrupción. Entonces, pues sí, esa es una forma de que la ciudadanía se dé cuenta si lo ven que es productivo, entonces también debería promoverse eso para exigir a los gobiernos, pedir a los gobiernos que implementen este tipo de herramientas y de estrategias. Eso es todo.